Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario de Hacienda Pública Municipal en esta segunda sesión con el tema Transferencias Federales para Municipios, el cual tiene como objetivo dar a conocer los aspectos, características y fórmulas de distribución de los recursos federales transferidos a los gobiernos municipales. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en la sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que disfruten esta sesión y sea de su utilidad este relevante tema. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a mi compañero el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, y por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, damos la bienvenida al maestro José Luis Flores Mota, director general adjunto de Hacienda Municipal, y al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de Hacienda Municipal, y quienes, por cierto, muchas felicidades por los 50 años que acaban de cumplir. De la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, damos la bienvenida al maestro Alan Carvajal Zúñiga, director general de Transferencias Federales, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Ahorita no se encuentra, pero se incorporará durante la sesión. Y al licenciado Froilán Pascual de Jesús, director de Planeación y Vinculación con Haciendas Estatales y Municipales. Y de la Secretaría de Bienestar damos la bienvenida al licenciado Pedro Alejandro Fernández Huerta, director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional. Bienvenidos a todos. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todas y todos ustedes, tanto al público, fundamentalmente funcionarias y funcionarios municipales que nos acompañan, como a las personas que van a actuar como expositores de esta sesión y que son personas de la más alta calificación técnica. Quiero que sepan ustedes, quienes nos ayudan en esta tarea, que valoramos mucho su esfuerzo y el tiempo que dedican a esta tarea compartida de llevar conocimientos y herramientas de trabajo a los municipios para su mejor desempeño. No quiero omitir en este caso el papel relevante que desempeña como coordinador, como seguidor constante de los pasos que damos en esta materia hacendaria, a nuestro compañero de trabajo, el maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, que tiene el cuidado de mantener comunicación con las personas que el día de hoy habrán de tomar la palabra. El tema, imagínense ustedes, dentro de este seminario, que es de Hacienda Pública Municipal, es el segundo, se llama Transferencias Federales para Municipios. Y aunque todos los temas, todos, son importantes para los ayuntamientos, lo que tiene que ver con transferencias federales equivale para su administración a la sangre o al oxígeno en nuestro organismo. Es un tema relevantísimo, porque para muchos municipios no solo es esto de las transferencias la principal fuente de sus ingresos,
sino para muchos es la totalidad o casi la totalidad de sus ingresos. Y sin recursos económicos, ¿cómo diablos podrían trabajar? Entonces, lo que nos van a platicar nuestros compañeros invitados de participaciones, que también se conocen como ramo 28, y que son un conjunto de recursos de uso libre por parte de gobiernos estatales y municipales, como lo que tiene que ver con las aportaciones del ramo 33, donde hay 2 que se destinan a los municipios y que son aportaciones para la infraestructura social, país y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, no tienen desperdicio. Yo, en nombre de INAFES, que como ustedes saben pertenece a la Secretaría de Gobernación, no puedo sino expresar en nombre de INAFES con mucha convicción, con mucho entusiasmo, que nos enaltece poder trabajar junto con estos organismos del sector hacendario, de la Secretaría de Hacienda y también el día de hoy con una participación de la Secretaría de Bienestar. Por la importancia de la materia, no les quito más tiempo. Lo nuestro finalmente, este saludo, aunque es obligado y muy sincero, no deja de ser un hecho protocolario. En cambio, lo que ustedes van a exponer es la sustancia que permite a los municipios trabajar. Lo único que digo, a las y los funcionarios municipales, que cuando concluya la exposición de ustedes, no se queden con las ganas de preguntar nada, satisfagan todas sus dudas, porque esta es una gran oportunidad para poder emplear mejor y responder mejor por los recursos que se reciben. Así que adelante con esta segunda sesión de nuestro seminario de Hacienda Pública Municipal. Por la atención de todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y bueno, ya para comenzar con nuestras ponencias, cederé primero los micrófonos al doctor José Ángel Muñoz Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de Hacienda Municipal del INDETEC. Adelante, doctor, puede activar su micrófono. Muchas gracias, muy amables, un placer y un honor compartir esta experiencia con todos ustedes. Reciban un saludo muy afectuoso de nuestro director general, el maestro Carlos García Lepe, y obviamente de mi director especial de Hacienda que nos acompaña, el maestro José Luis Flores Mota. Y bueno, si no habrá algo más, ¿inicio la presentación o me espero, Yohaira? No, sí, adelante. Ah, pensé que ibas a dar alguna semblanza curricular o algo. Ok. Muy bien, entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla. Si me hacen favor de indicarme si se escucha y se ve bien. Sí, doctor, se ve Ok. bien. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, pues ya como lo decía nuestro coordinador del INAFED, el maestro Valle, el día de hoy vamos a dialogar sobre las transferencias federales para los municipios. Ya no me detendré en destacar la importancia, ya lo hizo el maestro Valle. Y para esos efectos, pues me gustaría iniciar con una introducción general, un método deductivo. Vamos a partir pues de lo general hacia lo particular. Me parece que ya está ahí. Vamos a ver. Muy bien, decíamos entonces, como los temas que se me ha pedido que participemos, es hablar un poco de los aspectos generales a manera de introducción respecto a las transferencias federales y luego hacer unos pequeños acotes sobre uno de los 2 fondos municipales del ramo 33, que es el Fortamun, ya que nuestro amigo
el maestro Pedro Alejandro Fernández hablará sobre todo del FAISMUN. En ese orden de ideas, entonces, participamos de una introducción general de este método deductivo, partiendo pues de la premisa de que México, conforme al artículo 40 constitucional, pues es una república representativa, democrática y federal, y obviamente también en el mismo texto constitucional nos señala expresamente que este Estado mexicano se organiza en dos órdenes jurídicos, el federal y el local, y dentro del local vamos a encontrar el ámbito municipal. Y también en el artículo 115, como todos nosotros sabemos, es la espina dorsal del municipalismo en México, es nuestra Biblia, y es ahí donde se establece precisamente la característica de que el municipio es la célula básica en que se organiza y se divide territorialmente el Estado para efectos de su atención a los habitantes. Como ustedes saben, el propio artículo 116 nos habla de una estructura política, ¿verdad? En cuanto a los tres órdenes de gobierno, obviamente el federal, el estatal y el municipal, y una división de poderes, que si bien es cierto, es muy clara esta división en los órdenes federal y estatal, a nivel municipal también podríamos hacer un símil desde el punto de vista material, aunque formalmente no lo tengamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, a que si bien es cierto, en el gobierno federal tenemos un poder ejecutivo representado por el señor presidente de la República y a nivel estatal por el gobernador o la gobernadora del estado, en el ámbito municipal tendríamos a los presidentes o presidentas municipales. En el aspecto legislativo, como sabemos, en el gobierno federal está constituido por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, 500 en la de diputados, 300 uninominales, 200 plurinominales, y la Cámara de Senadores con 128. En los estados, dependiendo pues del número de distritos y estos que representan a la población, tendremos un número determinado de diputados también uninominales y plurinominales. Y en este símil que hacemos desde el punto de vista material, el ayuntamiento constitucional de un municipio, que también se le conoce coloquialmente con el nombre de cabildo, haría las veces de un poder legislativo desde el punto de vista material, ya que al aprobar sus reglamentos, sus bandos, sus disposiciones generales, materialmente está, Dios mío, está legislando, no sé qué está pasando aquí, se está moviendo esto. Ok. Entonces decíamos pues que el ayuntamiento realiza este tipo de, no sé qué está pasando con esta máquina, pero se me mueven aquí las láminas. Y en el Poder Judicial, pues también a nivel federal está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el organigrama pues que se desagrega de este. En el nivel estatal tenemos los Supremos Tribunales de Justicia con los juzgados en civiles, familiares, penales, etcétera. Y en el ámbito municipal también de carácter material tenemos a los juzgados municipales o a los jueces de barandilla. Entonces, bueno, este tipo de organización geopolítica en nuestro país también, nuestro texto constitucional, obviamente nos habla de una distribución de competencias y de atribuciones que cada uno de los órdenes jurídicos, federal, estatal y municipal, tenemos la obligación de desarrollar. Y es precisamente aquí donde nos vamos a detener del tema de las potestades tributarias, que no es otra cosa más que dialogar con ustedes de cómo se encuentra repartido el pastel fiscal desde el texto constitucional. ¿A qué orden de gobierno le corresponde gravar o impactar fiscalmente? ¿Qué tipo de actividades o a qué contribuyentes podemos expresar pues nuestra potestad tributaria en la creación de impuestos, de derechos, de contribuciones especiales o de mejoras? Para ello, obviamente, y poder discernir cómo se reparte este llamado pastel fiscal, en su pantalla podrán observar que en el caso del gobierno federal, el artículo 73, que se refiere a las atribuciones o facultades del Congreso de la Unión, en la fracción séptima nos habla de que el Congreso de la Unión tiene atribuciones para imponer todas las contribuciones que sean necesarias para cubrir su presupuesto. Esta es una atribución general, muy amplia. Sin embargo, en el artículo 73 mismo, pero ya en su fracción 29,
nos establece claramente cuáles son las facultades exclusivas en materia tributaria, donde vamos a ver que se encuentran obviamente los temas relacionados con las instituciones de crédito, con la explotación forestal, la producción y consumo de cerveza, sellos y fósforos, todos los productos derivados de los hidrocarburos, las instituciones de crédito y banca, etcétera. Y lo mismo sucede con el artículo 131, que reserva expresamente al gobierno federal el imponer contribuciones al comercio exterior, es decir, tanto a importaciones como a exportaciones. Para las entidades federativas, con base en el artículo 40 que ya platicamos, nos refiere sobre todo al famoso artículo 124 que viene ya desde la Constitución de 1857 y que nos establece ahí que todas las atribuciones o facultades que no se encuentren expresamente concedidas a la Federación se entenderán hechas a los estados. Y esto también se suma a una serie de restricciones totales o relativas que establecen los artículos 117 y 118 de la propia Constitución, y que son limitaciones o prohibiciones, decimos, relativas o absolutas, que no pueden impactar fiscalmente las entidades federativas y los municipios, y que de hecho en la práctica se convierten en facultades para el gobierno federal. Sin olvidar que el propio artículo 115 constitucional, en su fracción cuarta, nos establece que el rendimiento de las contribuciones inmobiliarias le pertenecen expresamente a los municipios. Esto entonces para nosotros es muy importante porque una vez que hemos delimitado cuáles son esas atribuciones exclusivas del gobierno federal desde el punto de vista constitucional, toda la demás materia que no se encuentra reservado expresamente a la Constitución, en la fracción 29 del 73 o en las fracciones relativas del 117, 118 y 131, alimentan un espacio que nosotros le hemos llamado concurrente o coincidente. ¿Esto qué quiere decir? Que al no estar reservado expresamente al gobierno federal esas materias o esos contribuyentes, los estados y la federación coinciden en la potestad tributaria para poder impactar fiscalmente esos temas. Para que nos entendamos de una manera más clara, pondré un ejemplo. Obviamente, los estados y los municipios no podemos gravar con algún impuesto o algún derecho local el consumo de gasolina o el consumo o la explotación forestal o la producción de algunos bienes como pudieran ser bebidas alcohólicas o cerveza, de manera directa porque está prohibido por la Constitución. Pero todos los demás temas que no se encuentran reservados, sea al gobierno federal o a los municipios, alimentan este espacio que le llamamos concurrente o coincidente. ¿Esto qué quiere decir? Que si Campeche, que si Hidalgo, que si Jalisco, que si Nuevo León quisieran imponer un impuesto sobre la renta, los ingresos o un impuesto al valor agregado, podrían hacerlo desde el punto de vista constitucional. No lo hacen porque han firmado un convenio de adhesión al sistema de coordinación fiscal, que vamos a tratar este tema más adelante, y que por eso reciben participaciones, que es una de las transferencias federales. Pero es muy importante que todos ustedes distingan entre las limitaciones constitucionales y las limitaciones derivadas de la coordinación fiscal, que son dos temas totalmente diferentes. Así las cosas, entonces, los gobiernos locales vamos a recibir ingresos. Este es una especie de menú de los ingresos que podemos recibir, que les llamamos ingresos propios, donde se encuentran todas las contribuciones que cada uno de los órdenes de gobierno local establecemos en nuestras leyes de hacienda, códigos financieros, códigos hacendarios o leyes de ingresos. Los impuestos, los derechos y las contribuciones especiales o de mejoras del ámbito local, y otros ingresos no tributarios como los productos, los aprovechamientos, el crédito público, etc. Pero hablando de transferencias federales, como ya lo decía el maestro Valle, que son todos aquellos recursos que nos son transferidos de otro orden de gobierno, en este caso del gobierno federal, tenemos a las participaciones del ramo 28, las aportaciones federales del ramo 33, los incentivos de colaboración administrativa, los subsidios fundamentalmente del ramo 23 y aquel llamado también gasto federalizado derivado de la suscripción de convenios entre los gobiernos locales
y alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. ¿Qué son entonces las transferencias federales o cuáles son esas transferencias federales? Las aportaciones, las participaciones, los convenios y los subsidios. Este obviamente es un primer acercamiento a este tipo de transferencias. Las aportaciones obviamente son ese tipo de recursos que se transfieren a los gobiernos locales para que se atiendan una serie de temas específicos que aquí nos importan, sobre todo aquellos que tienen que ver con la infraestructura o el desarrollo institucional. Las participaciones, como ya dijimos también, son ingresos de libre disposición y que obviamente podemos nosotros utilizarlos conforme se nos sean aprobados en nuestros presupuestos de egresos por el ayuntamiento. Los convenios, como también ya lo mencionamos, son aquellos que se derivan de la suscripción de estos convenios que los gobiernos municipales por lo regular suscribimos con alguna dependencia federal. Es común precisamente con la Secretaría del Bienestar, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la de Turismo, con la de Educación, etcétera. Y los subsidios se van a dar cuando por alguna circunstancia específica se transfieren estos recursos para tener alguna circunstancia muy, muy especial. Esto se encuentra en la cuenta pública del año pasado, el gasto federalizado. Ustedes observan ahí en su lámina del lado izquierdo, el gasto centralizado del gasto total en el presupuesto de egresos federal del 71% y el llamado gasto federalizado más o menos el 29%. Este 29% del gasto federalizado convertido en 100 nos refiere que el 40% se deriva al ramo 33 y un 48% al ramo 28. De esta manera vemos, como bien lo decía el maestro Valle, que la mayor parte del gasto federalizado obviamente se va a constituir fundamentalmente por los ramos 28 y 33. También se mencionó por el maestro Valle, muy importante recordarlo, que en muchos de los casos de los municipios mexicanos, las transferencias federales, pensando en ramo 28, ramo 23 y ramo 33 sobre todo, le reportan cuando menos en promedio el 75% del total de ingresos. Pero en muchos casos es mayor al 90, al 95% de sus ingresos totales, todas las transferencias federales. Entonces, es muy importante porque en el caso del FAISMUN, que lo abordará nuestro amigo Pedro Alejandro Fernández, ustedes lo verán con él, obviamente, si no hubiese este fondo, el FAISMUN, no tendrían obra pública. Obviamente esta circunstancia o esta realidad difiere de estado a estado. Aquí podemos ver esta lámina cómo se dan los mínimos, máximos y los promedios. Obviamente en el caso de Chiapas, pues veremos que casi el 100% pues se realizan las transferencias, representa el total de ingresos. Circunstancias diferentes en el caso de Quintana Roo, en el caso de Querétaro, en el caso de Coahuila, en el caso de varias entidades federativas que no dependen tanto, Nuevo León, por supuesto, el propio Estado de México, Jalisco, donde tenemos pues una menor dependencia, aunque de todas formas, como ustedes podrán observar aquí, sus promedios son muy altos. También tenemos diversos tipos de transferencias. Las intergubernamentales, como las que estamos hablando aquí, del ramo 28 y del ramo 33, que se derivan fundamentalmente por acuerdos entre diversos órdenes de gobierno, y las intragubernamentales, que también se dan dentro de un mismo nivel de gobierno. En el ámbito municipal son pocos los estados donde sus propias leyes de coordinación fiscal, por ejemplo, establecen reglas de distribución hacia ese tipo de instituciones en que se organiza el municipio, llámese delegaciones, comisarías, etcétera, y que establecen pues la atribución y la obligación de distribuirles hacia adentro del propio municipio en sus organizaciones político-sociales este tipo de distribución de recursos, tanto de ramo 28 como de ramo 33. También existe una serie de criterios para las transferencias. Hablamos, por ejemplo, de los de tipo resarcitorio, distributivo, compensatorios, históricos o ligados con incentivos. Cada uno de estos tipos diferentes de transferencias tiene sus propias características. Por ejemplo, es muy común hablar que el ramo 28 de participaciones se fundamentan en los criterios resarcitorios y también distributivos y compensatorios. Tenemos ahí
una mixtura pues de este tipo de criterios, porque de alguna manera en el ramo 28 se está resarciendo un poco el sacrificio fiscal que los gobiernos locales sufren al suscribir estos convenios de adhesión para suspender o derogar una serie de tributos locales para que sea el gobierno federal quien los administre y posteriormente les sean distribuidos. Y estos criterios también compensatorios o de equidad que tienen que ver con los sistemas de solidaridad para con otras entidades federativas que no tienen pues algún tipo de beneficio económico directo por recaudación propia. También tenemos muy importante aquí la clasificación de las transferencias en relación con el objeto de gasto. En ese orden de ideas tenemos transferencias condicionadas y no condicionadas. El día de hoy aquí estaremos hablando fundamentalmente de unas y de otras. Las condicionadas son aquellas que tienen una etiqueta o un destino específico, donde podemos hablar, por ejemplo, del ramo 33. Ya los dos fondos, el FAISMUN y el FORTAMUN, están condicionados, están etiquetados a ciertos parámetros que hablarán mis compañeros más adelante, y obviamente hablamos pues de que solo se podrán ejercer o destinar a esos temas que específicamente establece el artículo 33 para el FAISMUN y el artículo 37 para el FORTAMUN de la Ley de Coordinación Fiscal, hablando pues de las transferencias condicionadas del ramo 33. Lo mismo sucede con los convenios. Esos convenios que los municipios firmamos con alguna dependencia o entidad federal también se suscriben a ciertos compromisos para ser invertidos en determinadas circunstancias. Y las transferencias no condicionadas, que fundamentalmente aquí vamos a encontrar las relacionadas con las participaciones del ramo 28. Estos, como ya señalamos, son ingresos de libre disposición y en el caso municipal los podremos utilizar en todos aquellos conceptos que nos autorice el ayuntamiento al aprobar nuestro presupuesto de egresos. No está pues condicionado, no está etiquetado y lo podemos utilizar en lo que nos apruebe el cabildo. Ya cuando hablamos entonces en esta pequeña introducción deductiva, hablaremos una vez que queda claro que las limitaciones constitucionales a la potestad tributaria se encuentran establecidas en la fracción 29 del 73, en el 117, 118 y 131, todo el demás espacio tributario del pastel fiscal es concurrente o coincidente con el gobierno federal, precisamente para evitar la doble tributación o la múltiple imposición fiscal, nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y este tiene un antecedente en la celebración de 3 convenciones nacionales fiscales que se realizaron en 1925, en el 33 y en el 47. Posteriormente a estas 3 convenciones nacionales fiscales y a los acuerdos o conclusiones que derivan de las mismas, surge en el año de 1953 la primera Ley de Coordinación Fiscal. Y a partir del año 73, los estados se fueron coordinando cuando se reforma la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles, que sustituyó a aquella ley del impuesto a la renta, que yo estoy seguro que ya muchos de ustedes no se acuerdan o no les tocó vivir, pero que se compartía esta potestad tributaria con el gobierno federal. Una breve historia o reseña histórica de la coordinación fiscal, como ustedes ven ahí en su pantalla, las 3 convenciones nacionales fiscales, la primera ley que regula el pago de participaciones y la adición en el 49 de la famosa fracción 29 del artículo 73, donde ya específicamente se le reserva al gobierno federal los temas que constitucionalmente puede impactar de manera exclusiva el gobierno federal. Como antecedentes importantes del actual sistema nacional de coordinación fiscal, tenemos que en el año de 1978 se deroga la primera ley de coordinación del 53. Esta ley del 78 entra en vigor en 1980, al mismo tiempo que la ley del impuesto al valor agregado. Recuerden que en el 81 entra en vigor la ley del IEPS y en el 82 el actual Código Fiscal de la Federación. Fue todo un sistema fiscal que entra en vigor en el año 80, 81 y 82. Y entonces, a partir pues de esta nueva ley de coordinación fiscal de 1980, se pone en marcha el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que dejan ya de estar participando estado por estado con convenios individuales
aunque el convenio de adhesión sigue siendo individual, pero anteriormente se hacían liquidaciones de impuesto por impuesto a nivel estatal. Y a partir de esta ley vigente, se aprueba el nuevo concepto que se llama recaudación federal participable, que no es otra cosa más que una bolsa donde se van a incluir los recursos que integran este concepto para distribuirlo con base en las variables y en los porcentajes, en las reglas que establece la propia Ley de Coordinación Fiscal de este año de 1980. Es entonces el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pues específicamente el sistema de coordinación fiscal no es otra cosa más que un acuerdo opcional. Cabe decir que las 32 entidades federativas se encuentran actualmente adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces es un acuerdo opcional entre las entidades federativas y el gobierno federal para o con la finalidad de armonizar los sistemas tributarios y poder obtener, como decíamos, las participaciones del ramo 28. El marco normativo jurídico del actual sistema de coordinación fiscal fundamentalmente se encuentra basado en la Ley de Coordinación Fiscal del año 80 y en el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Adicionalmente, tenemos también regulado en la propia Ley de Coordinación Fiscal la colaboración administrativa. También aquí es muy importante que no confundamos coordinación con colaboración. La coordinación fiscal es cuando yo, Estado, a nombre del Estado y de mis municipios, me adhiero al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, donde me voy a comprometer y los municipios a no establecer o a mantener en vigor algunos impuestos y en este caso también derechos que vayan a contradecir lo que establece la ley del impuesto a valor agregado, la ley de IEPS, recibiendo a cargo participaciones. Y la colaboración administrativa, como su nombre lo indica, es que yo, Estado, yo, municipio, colaboro con el gobierno federal en la administración de ciertos y determinados ingresos, recibiendo a cambio los llamados incentivos, que son una especie de honorario profesional, incentivos de colaboración administrativa precisamente derivados de esa colaboración. Ejemplo, en muchos municipios que tenemos litorales, celebramos y firmamos el anexo 1 al convenio de colaboración y recibimos los ingresos derivados de la SOFEMAR. En otros tendrán el anexo 4, el anexo 11, etcétera. En materia de participaciones, que es un tema que nuestro amigo Froilán o Alán, no sé cuál de ellos, pero cualquiera de ellos son excelentes, les hablarán. Solamente aquí definir pues este tema de la recaudación federal participable, cómo se va a definir esto. Y no es otra cosa más que sumar los ingresos tributarios de los impuestos vigentes en cada año. Para este año a nivel federal está vigente el ISR, el IVA, el IEPS y los impuestos al comercio exterior, obviamente adicionados con algún ingreso derivado, si es posible, de los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo y derechos de minería. Eso nos daría una llamada recaudación federal participal bruta, a la cual también se le va a disminuir las participaciones directas, como son, por ejemplo, lo relacionado con las bebidas alcohólicas, etcétera. No me meto mucho en ese tema porque seguramente lo van a atender nuestros amigos de la UCEF. Y los incentivos de colaboración administrativa, y eso ya nos daría específicamente la recaudación federal participable, que es la base para la distribución de los diferentes fondos que integran las llamadas participaciones federales. Solamente aquí las anoto, las van a desarrollar nuestros amigos de la UCEF. Los fondos son el Fondo General, que representa el 20% de la RFP, el Fondo de Fomento Municipal, que representa el 1%, obviamente las participaciones directas en materia de IEPS, de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos, el 20 y el 8%, el llamado Fondo de Fiscalización y Recaudación, el llamado FOFIR, el 1.25% de la RFP, los temas del impuesto adicional a las gasolinas, las 9/11 partes de manera directa, las 2/11 partes en el fondo de compensación, el fondo de extracción de hidrocarburos, el llamado FEXI, el 0.136% o llamado también de comercio exterior, las participaciones a municipios colindantes con fronteras o litorales por donde se exporten los hidrocarburos y otros fondos como puede ser el que le llamamos el fondo burocrático, que muchos confunden y le llaman que es una devolución de ISR. No es una devolución, es un fondo participable equivalente
hasta el 100% de lo que se retuvieron de ISR, de ISPT a los trabajadores municipales, pero es una participación. Estos fondos, el Fondo General le corresponde cuando menos a los municipios el 20% de lo que reciba el Estado. En muchos lugares del país se otorga un porcentaje mayor, el 21, el 22, el 23%. Del Fondo de Fomento, el 100% de lo que reciban es para los municipios. De los IEPS de bebidas alcohólicas o participaciones directas, cuando menos el 20% a los municipios, igual que el FOFIR, igual que el FOCO, igual que el fondo de gasolinas, las 9/11 partes, lo mismo que del FEXI. El Fondo de Comercio Exterior es 100% a los municipios, lo mismo que aquellos que tengan litorales o fronteras por donde se exportan los hidrocarburos. Y lo mismo sucedería con el burocrático, el ISR burocrático, que le corresponderá pues el 100% a los municipios. ¿Cuáles serían las principales características de las participaciones federales? Bueno, pues algunos fondos se derivan como un porcentaje de la recaudación federal participable. Solamente es el Fondo General, el Fondo de Fomento, el FOFIR y el Fondo de Comercio Exterior, o 0.136%. Esos son los 4 fondos que toman como referencia a la recaudación federal participable. Estos recursos del ramo 28 de participaciones son de carácter libre, ya lo dijimos, no están condicionados, los vamos a aplicar en lo que nos apruebe el ayuntamiento. Le damos cuenta de estos recursos a través de la cuenta pública a los congresos locales. Las 2 auditorías tienen facultades para fiscalizar el ejercicio de estos recursos. Algunos de estos fondos se pueden aplicar como garantía crediticia en términos de la Ley de Disciplina Financiera. Por lo regular, los municipios utilizamos el Fondo General y el Fondo de Fomento para poder darlos en garantía cuando vamos a contratar algún, sobre todo, crédito de largo plazo. Tiene la característica de ser inembargables e imprescriptibles. Se pueden afectar a fines específicos. Hemos visto cómo en algunos municipios los afectan directamente a algún gasto en especial. La federación le transfiere a los estados y los estados a los municipios. Se deben dar esta transferencia en efectivo, no en obra y sin condicionamiento alguno, y no pueden ser sujetos de ninguna deducción, salvo el pago de obligaciones contraídas y registradas. También me pidieron que hablara un poquito del Fortamun. Aquí pido una disculpa a todos ustedes. Sé que este tema debería ir al final después del FAISMUN. Sin embargo, pues me pidieron que así lo hiciera. Para esos efectos, en materia del Fortamun, recordarles, como ya lo dijimos, que en materia de transferencias federales, obviamente hablamos de participaciones, de convenios y de fondos de aportaciones. Estos fondos de aportaciones federales no son otra cosa más que recursos que se transfieren a los gobiernos locales a través del ramo presupuestal, el ramo general 33 del presupuesto de egresos de la Federación, y que son recursos condicionados o etiquetados para que sean invertidos o gastados en los temas que tanto el artículo 33 como el 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece, pero forman parte, pues, del llamado gasto federalizado. El principal propósito de estos fondos es fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales en temas prioritarios. Sabemos que el ramo 33 tiene 8 fondos, el de nómina, el de salud, etcétera. A nosotros nos importan el FAISMUN y el Fortamun, fondos 3 y 4 de la Ley de Coordinación Fiscal. Obviamente, también cuantitativamente, como ya lo mencionamos al principio, es muy importante porque, por ejemplo, aquí tenemos un dato del año del 2020, representó el 47% de los ingresos estatales nacionales. Es decir, el promedio de ingresos propios representó el 9.7%, las participaciones el 34.5% y las aportaciones el 47%. Aquí tenemos el listado de los 8 fondos actuales del ramo 33, el FAEP, que antes se llamaba FAEP, que ahora se llama FONE, el de fortalecimiento de las entidades federativas, el FASA de salud, el FAIS o FAISMUN, el Fortamun, el de aportaciones múltiples, el de educación tecnológica y de adultos y el de seguridad pública. A nosotros, pues, los municipios, nos importan sobremanera los fondos 3 y 4, FAISMUN y Fortamun. Materia del Fortamun, entonces,
hay que tomar en base que este fondo del ramo 33 toma como referencia el 2.35% de la recaudación federal participable. Recordando que este fondo está etiquetado igual que el FAISMUN, pero se puede invertir, se puede utilizar para el pago de obligaciones financieras, para el pago de obligaciones o derechos y aprovechamientos con la CONAGUA, para el fortalecimiento o actualización o mantenimiento de sistemas de recaudación local, para el mantenimiento de mi infraestructura y sobre todo los municipios lo utilizamos para atender necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Aunque cabe decir que la mayoría de los municipios en ocasiones confundimos el tema de seguridad pública con policía. No es lo mismo. El género es seguridad pública y una de las especies de ese género es policía. Sin embargo, también podemos utilizar este recurso en otros temas que tengan que ver con seguridad pública. Protección civil, bomberos, semaforización, señalamiento, construcción de puentes, hasta bacheo tiene que ver con seguridad pública y no solo policía, alumbrado público, por supuesto. Entonces, en el tema, pues, del fondo 4 del ramo 33, que es el Fortamun, recordar que este fondo se distribuye con base poblacional, a diferencia del FAISMUN, que es con base en índices de pobreza y rezago social. El Fortamun se distribuye con base en población. Por eso vemos en ocasiones que estados o municipios que tienen pocos habitantes, pero con temas de pobreza extrema y rezago social, reciben mucho dinero, y otros municipios que tienen pocos habitantes reciben muy poco del Fortamun. Entonces, bueno, nada más recordar que este tema se distribuye el Fortamun con base en población. Objetivo, como ya dijimos, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de la CONAGUA, modernizar sistemas de recaudación, mantenimiento de infraestructura, etcétera. También se pueden afectar, pues, como garantía para el cumplimiento de algunas obligaciones, y tenemos la obligación también por presupuesto de egresos de la Federación de destinar cuando menos el 20% a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, aquí podemos observar a qué fueron destinados los recursos en el año 2021, y vemos que aproximadamente el 26% se destinó a la satisfacción de requerimientos del propio municipio, a deuda apenas un 8%, a seguridad pública un 43%, etcétera. Sin embargo, obviamente vemos también cómo se destinaron algunas observaciones que hace la propia auditoría en el ejercicio de estos recursos. Aquí vemos en los 4 trimestres del año 2021 cómo se fue comprometiendo y pagando con base en la revisión de la cuenta pública 2021 por parte de la auditoría, cómo se fue dando la evolución del ejercicio de estos recursos. En el primer trimestre, el 13.2%, ya para el segundo llevamos el 34%, en el tercero el 62%, y en el cuarto trimestre ya teníamos el 100%. Entonces vemos pues aquí más o menos las cantidades por aclarar de la cuenta pública del 2021. Como sabemos, apenas se acaba de entregar el primer informe de la revisión de la cuenta pública 2022. Todavía estamos en la etapa de solventación de observaciones de la cuenta 2021. Y aquí vemos pues cuál ha sido el monto por aclarar por municipio relacionados pues con la cuenta pública del 2021. ¿Cuáles son las principales observaciones que hace la Auditoría Superior cuando fiscaliza el ejercicio del Fortamun? Básicamente es el que no se cuenta por parte de los municipios con documentación comprobatoria que acredite el destino final. ¿De acuerdo? Entonces, también tiene que ver con objetivos del fondo, pagos de pasivos sin registros y la devolución o reintegro a la TESOFE conforme al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. Disculpen si me fui muy rápido, sé que el tiempo es muy corto, pero bueno, estoy a sus órdenes y aquí estaré para las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia por parte del doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de Hacienda Municipal del INDETEC.
Y bueno, a continuación cederé los micrófonos al licenciado Froilán Pascual de Jesús, director de Planeación y Vinculación con Haciendas Estatales de la USEP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Saludo con respeto al licenciado Ignacio Valle, titular del INAFED, así como nuestro amigo Ignacio Bonilla. Me da gusto saludar también a José Luis Flores y al doctor José Ángel Nuño, ambos excelentes colegas y amigos del INDETEC, así como al licenciado Pedro Alejandro Fernández de la Secretaría del Bienestar. Reciban todas y todos un saludo de parte del maestro Fernando Vaca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, voy a iniciar con mi intervención destacando una idea central con respecto a nuestro pacto fiscal federal, y es que me dicen si corre la presentación, por favor. Creo que ahí está. Sí, todo bien, licenciado. Y es que a más de 40 años de su implementación, el pacto fiscal es vigente y dinámico. ¿Y por qué sostenemos esto? Esencialmente porque podemos destacar o encontrar 5 beneficios que son, son palpables actualmente. ¿Cuál es uno de ellos? Es que permite la armonización tributaria. Como ya lo referían anteriormente, desde principios de los años 80 se evitó la múltiple tributación y la concurrencia impositiva. ¿Qué significó el inicio del pacto fiscal? Pues implicó que a partir de su implementación se eliminaron 18 impuestos federales y alrededor de 458 impuestos locales. Imagínense ustedes lo complejo que era tributar antes de la implementación de nuestro pacto fiscal. Actualmente, este beneficio sin duda es vigente y se mantiene. Dos, hay una distribución transparente de los recursos. Los recursos federales que se distribuyen a estados y municipios a través de fórmulas matemáticas están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Tanto las participaciones como las aportaciones cuentan con fórmulas claras de distribución, lo cual los hace además replicables y transparentes, además de que pues, son auditables, ¿no? Permite la colaboración administrativa a través de la facultad que tienen los estados para realizar acciones de recaudación y administración de impuestos y derechos que derivan de leyes federales. Un ejemplo de ellos es el ISAN. Además, permite la coordinación en derechos, a través de la cual estados y municipios se abstienen de mantener o incorporar en sus leyes determinados conceptos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, obteniendo recursos adicionales conforme a las propias fórmulas de distribución de las participaciones. Y quinto beneficio que podemos destacar es que la creación del pacto fiscal permitió la institucionalización de algunos órganos del propio sistema, como son la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en el que participan estados, los propios estados, además de que hay una representación municipal, y otro de ellos muy importante que hoy nos acompaña justamente es el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Brevemente, pues ya se refería que el pacto fiscal tiene su origen en la década de los años 80, en el que las entidades federativas y los municipios ceden sus facultades tributarias a la federación y a cambio de ello pues reciben participaciones federales y se coordinan para la colaboración administrativa en materia fiscal federal. El sustento de esto pues está en la Ley de Coordinación Fiscal, vigente en la actualidad y que entró en vigor en su plenitud a partir de 1980. Y también se sostiene en los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Creo que estos números que voy a presentar justamente revelan lo que mencionaba de que el pacto fiscal es vigente y es dinámico. Podemos ver cuál ha sido la evolución de los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios de 1980 a 2023. Cuando inicia el pacto fiscal en 1980 solamente se tenían 2 fondos de participaciones federales. Hoy contamos con más de 15, más 8 fondos de aportaciones federales que también ya se mencionaban hace un momento. Se han creado de manera reciente algunos fondos, lo que nos da cuenta nuevamente de que el pacto fiscal es vigente y es dinámico, como es el caso del fondo ISR, que comentaré un poco más adelante, que se creó en 2015, y el más reciente creado en la presente administración, que es un incentivo económico relacionado con el ISR por la enajenación de bienes inmuebles. Esta creación de fondos a lo largo del tiempo ha permitido que las participaciones federales e incentivos económicos, que es lo que compone todo el ramo 28, hayan pasado de representar 1.9% del PIB en 1980 a 3.6% en 2020, y si ustedes observan un crecimiento relevante que se estima para 2023 de alrededor de 3.9% del PIB. Algunas características que también hacían referencia con respecto a las participaciones federales, pues es que estas representan en promedio el 40% de los ingresos totales de los municipios. Es prácticamente la principal fuente de ingresos con la que cuentan. Mencionaba que cuentan con fórmulas de distribución, fórmulas matemáticas que están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, tienen certeza jurídica porque están establecidas justamente en el capítulo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal, a diferencia de otros recursos, como los subsidios, digamos que no tienen esta certeza jurídica y no permiten una planeación adecuada año con año. Son recursos no etiquetados o de libre disposición, lo que significa que pues, pueden destinarse a diferentes necesidades de gasto que tienen los estados y los municipios. Tienen como fin asignar los recursos de manera proporcional, a la actividad económica y a la recaudación. Esto permite generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio. Lo observaremos en las siguientes láminas, cómo ocurre esto y está contenido en sus fórmulas de distribución. Y pues además son fiscalizables, no es una característica reciente, digamos, eventualmente a partir de 2016 con la ley de fiscalización, estos recursos ya son fiscalizables. La recaudación federal participable es un concepto central para entender las participaciones federales. La definición está contenida en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal y en general es el monto que obtiene la federación por todos sus impuestos, derechos de minería e ingresos petroleros. Digamos que es como una bolsa pues enorme de recursos, ¿no? Que está integrado por la recaudación de impuestos como el ISR, como el IVA, el IEPS, de diferente naturaleza, IEPS de bebidas alcohólicas, de bebidas saborizadas, tabaco, cervezas, etcétera, así como parte de los ingresos petroleros. En 2023 se estimó que la RFP alcanzaría 4.4 billones de pesos, lo cual, para ponerlo en dimensión, representa alrededor de 14% del PIB. De esta bolsa, digamos, de recursos, salen directamente 4 fondos de participaciones federales y los conocemos como fondos referenciados a la recaudación federal participable, que para 2023 representan o significan un monto de 996.310 millones de pesos. ¿Cuáles son estos 4 fondos? Es el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Fomento Municipal y el 0.136% de la recaudación federal participable. En esta lámina lo que presentamos es la estructura del ramo 28, que como mencionamos engloba a todas las participaciones, a todos los fondos de participaciones, así como a los incentivos económicos. Señalamos que hay 4 fondos que están referenciados a la RFP, a esta bolsa grande que señalábamos, que son los primeros 4 que observamos en este cuadro. Estos fondos
representan el 82% de todo el ramo 28, por lo que pues vaya su importancia sin duda es pues es enorme, ¿no? Y un mensaje muy importante aquí es que estos 4 fondos, que son los más importantes de todo el ramo 28, usan para su distribución la recaudación del impuesto predial y los derechos por suministro de agua. Y es ahí donde inciden los municipios de estas 2 contribuciones de naturaleza municipal. Hay 6 fondos que no están referenciados a la RFP. El más grande es el fondo ISR, que es uno de los nuevos fondos que se crearon en 2015 y que pues actualmente representa alrededor del 9% de todo el ramo 28. Su importancia también es muy grande y voy a abordarlo un poco más adelante también. ¿Cuáles son estos fondos no referenciados? Los podemos ver en la tabla. Además del fondo ISR, está el fondo de compensación, el fondo de extracción de hidrocarburos, el IEPS, las participaciones a municipios por los que se exportan hidrocarburos, así como las participaciones que reciben por concepto de las cuotas a la venta final de gasolinas. Hay más de 10 incentivos económicos. Entre los más grandes está el ISAN, que representa el 1.3% del ramo 28. Allí mencionamos a algunos más. Nuevamente, destacando los 4 fondos más importantes, digamos, del ramo 28, pues está el Fondo General de Participaciones, cuyo monto en 2023 asciende a 890,293 millones de pesos. Representa el 76% de todas las participaciones, es el fondo más grande, y bueno, el 20% de estos recursos se destinan a los municipios. Al menos la Ley de Coordinación Fiscal establece como este piso mínimo que deben recibir los municipios. Hay algunas entidades federativas, y esto depende estrictamente de la legislación local, que reciben un porcentaje mayor, pero bueno, como mínimo deben recibir el 20%. Y bueno, para su distribución se usan criterios, digamos, económicos y recaudatorios, y muy importante es que pues son ponderados por la población. El otro fondo es el Fondo de Fomento Municipal. Se compone del 1% de esa bolsa grande que comentábamos, que es la RFP, y que en 2023 asciende a alrededor de 44,000 millones de pesos, representan el 3.8% del total de participaciones, y este fondo pues completamente es de los municipios, ¿no? Totalmente, el 100% es de los municipios. Y un aspecto importante es que incentiva la recaudación local. Como ya comentábamos, se usa la recaudación de predial y agua para su distribución, y también fomenta la colaboración o coordinación entre estados y municipios para la administración de este impuesto. Seguramente varios de los municipios que están participando en esta sesión están coordinados con sus respectivos estados para la administración de este impuesto, a cambio de lo cual pues también reciben un recurso adicional del pues que los que no están coordinados no están recibiendo. El otro fondo es el FOFIR, o el Fondo de Fiscalización y Recaudación, alrededor de 55,000 millones de pesos para 2023, 20% es para los municipios, y también considera, muy relevante es que considera indicadores recaudatorios. Nuevamente, predial, agua, muy importante para la distribución de estos recursos. Y el otro fondo, que es más pequeño, es el 0.136% de la RFP, y se entrega a los municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realiza la entrada o la salida del país de los bienes que se importan o exportan. Quizá algunos de los municipios que nos acompañan aquí reciben este fondo. Y nuevamente, como criterio de distribución, predial y agua, creo que este es un mensaje de los más importantes que podemos llevarnos el día de hoy. Esta es la fórmula, digamos, que se usa para la distribución del Fondo General de Participaciones. Parece un tanto compleja, en realidad no lo es. Lo que nos muestra esta fórmula es que en esencia son 3 variables las que se usan para su distribución entre las entidades federativas. Uno de ellos es el esfuerzo recaudatorio, que ya comentábamos. Lo vemos pintado de color amarillo, destacado de color amarillo en la lámina.
que es la recaudación relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales, que estos se refieren a impuestos y derechos que cobran los estados, incluida la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, ¿no? Entonces, esta parte o esta proporción de los recursos del Fondo General, pues usan la recaudación que obtienen los municipios, por lo tanto, pues nuevamente no destacar su importancia. El otro componente es el PIB, que es el Producto Interno Bruto Estatal, ¿no? De cada entidad federativa, y bueno, todo está ponderado por el tamaño de la población. Entonces, básicamente son esas tres variables: esfuerzo recaudatorio, PIB y población. Y en esfuerzo recaudatorio, muy importante, el predial y el agua. Otro ejemplo, igual muy similar a la fórmula anterior, en este caso, pues destacar nuevamente que esta es la fórmula del Fondo de Fomento Municipal, destacar que una gran parte pues se usa, para su distribución se usa el impuesto predial y los derechos de agua, y lo que ya comentaba, ¿no? Pues el 30% del excedente, digamos, con respecto al ejercicio 2013, el 30% de este excedente solamente se distribuye para aquellos municipios que están coordinados en materia de predial. Creo que esta parte también es relevante porque pues año con año han venido incrementando la cantidad de municipios que participan en la distribución de este recurso. Actualmente en 2023 actualmente son como 850 municipios los que están participando de esto, pero pues como se darán cuenta, casi 1,800, digamos, municipios, pues no están recibiendo estos recursos, dado que no están coordinados con sus estados para la administración del predial. Creo que es una buena oportunidad que pudieran explorar, ¿no? Para incrementar tanto su recaudación de predial como para que puedan recibir una parte de este fondo. Aquí, pues, es un cuadro que describe las participaciones no referenciadas a la recaudación federal participable. Estos, digamos, no salen directamente de la bolsa que referíamos al inicio. Voy a destacar algunos de ellos, como es el fondo de compensación, que se constituye con una parte, que son 2/11 del total que se recauda por las cuotas a la venta final de gasolinas y diésel, y se distribuye solamente a las 10 entidades federativas, digamos, con mayor pobreza, que son aquellos que cuentan con el menor PIB per cápita, no minero y no petrolero. La otra parte de este fondo de compensación, aquí son 2/11, la otra parte son los 9/11 que se distribuyen en el rubro que se describe aquí como gasolina, ¿no? Esta se distribuye o se constituye con los 9/11 del total recaudado por las cuotas que mencionábamos de las gasolinas y diésel, y se distribuye entre las 32 entidades federativas en función del consumo que haya en sus territorios. El fondo ISR es otro de los fondos que está en esta tabla anterior, que como mencionábamos, pues ya es el segundo fondo más importante después del Fondo General de Participaciones. A partir de 2015, la federación, las entidades federativas y los municipios obtienen el ISR enterado de sus funcionarios y empleados, siempre que el salario haya sido efectivamente pagado con participaciones u otros ingresos locales. La federación tiene la obligación de participar a las entidades de la recaudación que se obtenga del ISR, por lo que no es necesario que dichos recursos sean solicitados, tampoco los municipios. Dicha participación se lleva a cabo de manera automática, por lo que no implica ningún costo para las entidades o sus municipios, es gratuito, por lo que no requiere la contratación de despachos o empresas privadas. También esto es muy importante porque, bueno, pues tenemos conocimiento de que, pues, algunos despachos se acercan a los municipios, principalmente cuando hay cambios de administración o son nuevas administraciones, se acercan a los municipios para, pues, prometiéndoles que pueden, digamos, obtener los recursos del ISR, y pues esto es totalmente mentira, ¿no? Básicamente, pues debe haber una coordinación con sus respectivas secretarías de finanzas, como primer punto, digamos, para verificar el estatus de estos recursos, y con gusto, pues también aquí en la unidad de coordinación con entidades federativas los podemos apoyar, y bueno, eventualmente también con el servicio de administración tributaria.
Los incentivos económicos, pues bueno, están fundamentados en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Digamos, serían como el tercer grupo de todo el ramo 28. Ya vimos que el ramo 28 está compuesto por participaciones e incentivos, ¿no? Las participaciones son dos grupos, las que están referenciadas a la RFP, que son los grupos más grandes, y las no referenciadas, que son las que acabamos de comentar. Y el tercer grupo del ramo 28 serían estos recursos que son los incentivos económicos, ¿no? El convenio de colaboración establece la coordinación y colaboración administrativa para que las funciones de administración de los ingresos federales y el ejercicio de las facultades en materia fiscal otorgadas mediante el convenio se asuman por parte de cada entidad federativa y en su caso de sus municipios. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues distribuir potestades, digamos, a las entidades y municipios con el fin de que la recaudación que se obtenga como incentivos económicos pues fortalezcan sus finanzas públicas. Las ventajas de entidades y municipios pues es que están, pues tienen cercanía y conocimiento a mejor detalle de las actividades y ubicación de los contribuyentes. Digamos que ustedes apoyan en estas tareas que tiene la federación y a cambio reciben incentivos económicos por este mejor conocimiento que se tiene de los contribuyentes. Su monto dependerá totalmente de la eficacia de las acciones fiscales que realicen estados o municipios. Algunos ejemplos que son los que se mencionan aquí, los derechos de SOFEMAT o aquellos relacionados con las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y en los vasos o depósitos de propiedad nacional. Algunos incentivos económicos se describen en esta tabla. Uno de ellos era la tenencia federal, que como saben, pues se abrogó, perdón, desde 2012, pero bueno, aún se siguen cobrando algunos remanentes, digamos. Otro de ellos es el ISAN, que deriva de la celebración con la Federación del Convenio de Colaboración Administrativa en materia del ISAN, y las entidades federativas reciben el 100% que se obtenga de este impuesto, y bueno, también están obligados a participar al menos el 20% a sus municipios. El otro es el Fondo de Compensación ISAN, el Fondo de Repecos a Intermedios, y otros, digamos, pues, digamos, no menos relevantes, porque como mencionaba, una característica importante de los incentivos depende de las acciones fiscales que realicen los estados y municipios. Entre digamos, sean más eficientes estas acciones, las entidades podrían obtener pues, mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, en la vigilancia de obligaciones, en el tema de multas administrativas federales no fiscales, en este último fondo creado, el ISR por la enajenación de bienes inmuebles, entre otros. Ahora bien, con respecto a la distribución de participaciones a municipios, y ya con este temita concluyo mi participación, pues está establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Qué establece el artículo 6? Un aspecto muy importante es que son las legislaturas locales las que establecen su distribución entre los municipios. Es decir, en este tema de distribución de participaciones hacia los municipios, la federación ya no tiene alguna injerencia, porque son los propios congresos locales los que van a establecer cuáles son los mecanismos que se van a usar para distribuir estos recursos a sus municipios. También se establece pues que al menos el 20%, ¿no?, de los recursos pues van a corresponder a los municipios, pero como ya les hacía referencia, esto también es un mínimo, por lo que pues, digo, cada entidad federativa bajo su legislación local eventualmente puede participar un porcentaje mayor. Para su distribución deben de atenderse a incentivos recaudatorios, es decir, las fórmulas que establezcan los congresos locales deben de contener, digamos, o deben de premiar el esfuerzo recaudatorio, principalmente en el caso de municipios, pues de predial y de agua, como comentábamos y hacíamos énfasis. Y un aspecto muy importante es que estos recursos pues deben de recibirlos en un plazo no mayor a 5 días de que el Estado las reciba, ¿no? Entonces también es importante poner atención en estos plazos. Los criterios de distribución que hay en los estados pues son muy variados, pero pues digo aquí nos dimos a la tarea de destacar algunos, como la población, la superficie territorial, el número de comunidades, la cantidad de delegaciones municipales, el padrón vehicular,
en la recaudación de tenencia local, los ingresos propios per cápita, etcétera, los índices de marginación, pobreza municipal. Son muy variados las variables que se utilizan. Sin embargo, la constante en todos es la recaudación del impuesto predial y la recaudación de los derechos por suministro de agua. Estos tienen un peso muy importante en las fórmulas de distribución, por lo que pues nuevamente la invitación es a trabajar, digamos, en estos aspectos o en estos dos conceptos para obtener mayores recursos. Por mi parte, sería todo. Creo que les van a compartir la presentación. Aquí están mis datos y con todo gusto podemos atender sus dudas de manera, pues, incluso personal, ¿no? Muchísimas gracias. Aprecio su atención. Agradecemos la exposición por parte del licenciado Froilán Pascual de Jesús, director de Planeación y Vinculación con Haciendas Estatales y Municipales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y a continuación escucharemos al licenciado Pedro Alejandro Fernández Huerta, director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y todos. Saludo con mucho afecto a las autoridades de INAFED que nos dan esta oportunidad de acercarnos a ustedes a través de estos espacios. Y pues, primero que nada, reciban un cordial saludo de parte de la Directora General de Desarrollo Regional, la licenciada Cecilia Fernández Garet. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Hoy preparamos para ustedes esta presentación sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Vamos a comenzar con los aspectos generales del fondo y también les vamos a hablar acerca del Programa de Desarrollo Institucional Municipal que conocen como PRODIM. Entonces, pues como ya lo comentaron mis antecesores, el doctor José Ángel y el licenciado Froilán, el FAIS es uno de los 8 fondos del ramo 33. Son aportaciones federales que se destinan a entidades federativas y municipios para la consecución de un objetivo específico. Y en este caso es el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que tengan que ver con la infraestructura social, pero deben de ir dirigidas hacia una población en específico, población que se encuentre en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las zonas de atención prioritaria. Bien, el FAIS se determina anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación y corresponde al 2.5294% de la recaudación federal participable. El FAIS tiene un marco normativo que desde luego pues inicia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente el FAIS en el artículo 25, fracción tercera, y a partir del artículo 32 al 35, pues se desarrollan tanto los rubros del FAIS como la población objetivo y las modalidades a los que se pueden destinar tanto el 3% del FAIS como el 2%, que es para la elaboración del programa de desarrollo institucional municipal. Nosotros en la Secretaría de Bienestar somos coordinadores de este fondo y apoyamos en coordinar la distribución del FAIS entre las entidades federativas para que éstas a su vez lo distribuyan a sus municipios. Como una entidad coordinadora del fondo, pues emitimos los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que en este ejercicio fiscal se publicaron el 12 de enero. Y también publicamos un modificatorio el 14 de abril. Entonces, estos dos documentos pues son nuestro marco normativo fundamental para llevar a cabo la planeación del fondo. Este año tuvimos importantes actualizaciones en los lineamientos, empezando por el cambio de nombre del componente municipal, que anteriormente se llamaba FICE-MDF, ahora pues se llama FAISMUN. El PRODIM también le quitamos las siglas de Distrito Federal para dejarlo solamente como PRODIM.
Esta mejora fue, en primer lugar, pues para que la población identifique con mayor facilidad de dónde vienen los recursos que se están aplicando en sus zonas. Esto pues abona a la transparencia, que como lo dice nuestro presidente, es una regla de oro de la democracia. Bien, los lineamientos del FAIS están en este año, contienen un reforzamiento en cuanto a que deben orientarse principalmente hacia población indígena y afromexicana, ya que como conocemos, pues estos sectores de la población son aquellos pues que presentan mayor pobreza y mayor rezago social. Entonces, los lineamientos están orientados a destinar recursos principalmente en estas zonas. También ya incluimos un apartado para establecer pues la atribución exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación para llevar a cabo la fiscalización de estos recursos. Sabemos que en algunas entidades pues revisan las cuentas públicas de los municipios y también incluyen una fiscalización a los recursos del FAIS. Sin embargo, nosotros hicimos una consulta con la auditoría precisamente porque se han acercado con nosotros y nos comentan que se enfrentan a esta doble rendición de cuentas en los municipios, y ya la auditoría nos emitió un comunicado en el cual queda sin lugar a interpretación, como ellos nos lo compartieron, que la atribución exclusiva les corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Bien, también en este año los lineamientos incluyen los catálogos de obras y de gastos indirectos y también de PRODIM, así como los formatos que se utilizan en participación social y los formatos de seguimiento a las obras. También reclasificamos como obras de incidencia directa los caminos, puentes y carreteras. En ejercicios anteriores, estas obras eran consideradas como de incidencia complementaria. Sin embargo, con base en los estudios de Coneval, ellos, con los criterios, perdón, para identificar la pobreza que emite Coneval, ellos consideran el contexto territorial, pues también como fundamental para determinar si una persona se encuentra en condiciones de pobreza o no. Y pues con base en ello fue que se reclasificaron estas obras como de incidencia directa. El FAIS, una vez que lo recibe la entidad, conserva para ella el 12% del presupuesto asignado, y el 88% lo redistribuye entre sus municipios con base en una fórmula de distribución también que está en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, al llegar a la entidad, el recurso se denomina FICE, que es Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, y cuando lo reciben los municipios ya se le denomina FAISMUN, el componente municipal. Para este ejercicio fiscal, el FAIS tiene un presupuesto asignado de 112,388 millones de, 112,388 millones de pesos, y para las entidades se distribuyen 13,623 millones, y entre los municipios del país se están distribuyendo 98,764 millones de pesos. Todas las entidades y todos los municipios del territorio nacional reciben este recurso. Como bien lo mencionaba el licenciado Froilán, estos recursos no se deben de gestionar, no se bajan de ningún lado, sino que se determinan anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación. Esta es la fórmula de distribución. Estas son sus variables. Aquí podemos ver este FIT, quiere decir cuánto va a recibir una determinada municipio o entidad en el ejercicio fiscal, y se toma como base el monto que recibieron en 2013. A esta variable se le denomina línea basal, más el incremento que recibe el fondo multiplicado por un componente poblacional y un componente de eficacia. El resultado de esta fórmula es el recurso que va a recibir el municipio o una entidad determinada para el ejercicio fiscal correspondiente. Como les comentaba, la Secretaría de Bienestar es la coordinadora de este fondo, y cada año
celebra un convenio de distribución con las entidades. Nada más pues para verificar que se esté aplicando correctamente la fórmula, y esta distribución, las entidades federativas deben publicarla en su Gaceta Oficial a más tardar el 31 de enero. Si ustedes quieren consultar esta información, está disponible en el sitio oficial del FAIS, en la página gov.mx/FAIS. Ahí encuentran todas las gacetas de distribución, así como los convenios próximamente. Bien, los recursos del FAIS deben destinarse a cubrir las necesidades de población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las zonas de atención prioritaria, que se dan a conocer mediante un decreto que se publica a la par del presupuesto de egresos de la Federación. La población en pobreza extrema se identifica a través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica, que es el QUIS, y evalúa 6 carencias y una línea de ingresos. Cuando una persona tiene 3 o más carencias y sus ingresos están por debajo de la línea del bienestar mínimo, pues entonces nos encontramos que esa persona está en situación de pobreza extrema y puede ser beneficiada con una obra financiada con recursos del FAIS. Las localidades con alto o muy alto grado de rezago social las determina el Coneval mediante el índice de rezago social, y las zonas de atención prioritaria pues se dan a conocer mediante un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y pues algo que deben de considerar en sus municipios al planear obras con recursos del FAIS es que hay un porcentaje que debe ser hasta un 60% del recurso se debe destinar a obras de incidencia complementaria, y si así lo deciden también podrían destinar hasta un 100% en obras de incidencia directa. Los lineamientos del FAIS incluyen un catálogo. En este catálogo se desagregan todas las obras que se pueden realizar con recurso del FAIS. Les invito a consultarlo. Está en la publicación del 12 de enero en el Diario Oficial de la Federación, y pues son obras de infraestructura social básica, a saber, pues que cubran estos 8 rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación. En el catálogo se desagregan algunas otras, son casi 130 obras las que incluye el catálogo, y se pueden realizar estas modalidades. Se puede realizar la ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento o rehabilitación. Del recurso que reciban en sus municipios pueden destinar, si así lo deciden, hasta un 3% para gastos indirectos que tengan que ver con la verificación y seguimiento del fondo, o bien pueden destinar hasta un 2% para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Institucional Municipal, por sus siglas PRODIM. Este es un programa del cual vamos a hablar en un momento. Y bien, algo también que se incluye en este año para el FAIS es la posibilidad de realizar obras en concurrencia, es decir, que municipios de una misma entidad puedan combinar su recurso para realizar obras de impacto regional. Y también les da la posibilidad de que se combine recurso incluso con un municipio vecino de otra entidad federativa, o también los FICES pueden combinar sus recursos para realizar una obra de impacto regional. Y bien, pues para que ustedes identifiquen también cuáles son las carencias que están presentándose en sus territorios, Bienestar publica cada año el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social. Este es un instrumento que les apoya en la planeación de las obras que van a realizar en el ejercicio fiscal correspondiente, y pues es un documento orientado para apoyarles en la toma de decisiones acerca de la planeación. Bueno, pues ahora corresponde hablar sobre el PRODIM, que como les decía es financiado con hasta el 2% de los recursos que reciban en su municipio por parte del FAIS.
Y el PRODIM, ¿para qué sirve? Pues bueno, es un programa que nos permite realizar acciones de desarrollo y fortalecimiento institucional. Esto es para desarrollar las capacidades de gestión del municipio o alcaldía en la Ciudad de México también. El marco normativo que se desprende pues también de la Constitución Política, de la Ley de Coordinación Fiscal y de los lineamientos del fondo. Les invito también a consultarlo. Y pues básicamente el fundamento del PRODIM es también el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece que los municipios o demarcaciones podrán destinar hasta este 2% que les comento. De igual manera, en los lineamientos del FAI se incluye un catálogo para dar a conocer las obras y acciones que se pueden realizar con el PRODIM. Y tenemos estas modalidades. Pueden destinarse a acondicionamiento de espacios físicos, adquisición de equipo de cómputo o programas informáticos. Pueden también destinarse a kioscos digitales, a crear o actualizar la normativa municipal, y también se pueden destinar estos recursos a acciones de formación o cursos de capacitación para los funcionarios municipales, ¿sí? Aquí en este catálogo está tomado de los lineamientos. Aquí nos define con mayor amplitud a qué se refiere la modalidad, qué conceptos se incluyen y cuál es la capacidad de gestión que fortalece. Pues también es importante recordar los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, los principios para administrar o ejercer recursos públicos. Esto es, pues, deben ser administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Y también, pues, que la fiscalización de estos recursos corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, que este año van a realizar auditorías en más de 700 municipios y cada año van a ir aumentando el número de auditorías, pues para que ustedes tengan certeza y sobre todo la población también de que los recursos se están aplicando correctamente. Y bien, pues este comentario tan importante que hizo el licenciado Froilán Pascual sobre pues esos supuestos despachos y gestores que se acercan a los municipios para ofrecerles una 11ª administración del fondo, recursos extraordinarios, obras de millonarias, o sea, son cosas totalmente falsas, no se dejen sorprender y pues recomendarles también que si llegan a acercarse con ustedes estos despachos, pues háganlo del conocimiento de nosotros y también si ya fueron víctimas y les pidieron algún recurso, pues presenten sus denuncias ante las instancias correspondientes. Por mi parte es todo. Sé que es un tema que nos da para estar todo el día aquí comentando, pero pues espero que les haya quedado claro. Y muchas gracias a INAFED por este espacio. Agradecemos mucho la exposición por parte del licenciado Pedro Alejandro Fernández Huerta, director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, y nuevamente de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, daré lectura a algunas preguntas. Por favor, si me apoyan con una respuesta breve. No podré leerlas todas porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero con mucho gusto que sepan las participantes y los participantes que se las haremos llegar a los expositores para que nos apoyen con sus respuestas. Y voy a comenzar. Laura Durán de Toluca dice, tengo una duda respecto al recurso del Fortamun. Si la pues administración de está como garantía derivado de adeudos con CAEM y con agua, ¿puede el organismo de agua depositarme el importe retenido a la cuenta de Fortamun? Dado que me está devolviendo lo retenido y este recurso puedo usarlo para las acciones propias de Fortamun. Me parece que esta la hicieron cuando estaba exponiendo, doctor José Ángel. No sé si usted me puede apoyar. Es un auditorio pequeño. Sí, claro. Por ahí se oye un micrófono, ¿no? No sé si están interviniendo alguien. Ah, ya, No. parece.
Parece que ya. Ok. Gracias, Yojaira. Yo quiero entender que esta pregunta se refiere, o más bien que lo está haciendo un municipio, porque dice que si la administración de este es como garantía, adeudos de la Conagua dijimos que una de las etiquetas del Fortamun, conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, es para garantizar los adeudos que se tenga con la Conagua, siempre y cuando la legislación local así lo prevea, y que las adeudos sean de más de 90 días, etcétera. O sea, hay ciertos requisitos o ciertas reglas para que opere esa retención por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente del Estado y cubra esas obligaciones directamente a la CONAGUA. Según está planteada esta duda, pareciera que lo que dice es que una vez, dice ahí, depositarme el importe retenido. Quiero entender que se refiere al municipio, que la propia Comisión del Agua del municipio, el organismo descentralizado, quien esté prestando el servicio del agua, le reintegra al municipio esas cantidades que le retuvo finanzas para pagarle directamente a la Conagua ese adeudo. Entonces, si es así, el tema es que hay que recordar que la obligación constitucional de prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, conforme a la fracción tercera del 115, inciso A, es del municipio. Y es por ello que se hizo esa reforma precisamente al Fortamun para que se pudiera retener por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado y pagarle directamente a la Conagua dichos adeudos. Si ese organismo operador le regresa al municipio esos recursos que le retuvieron, obviamente tendrán que caer a la cuenta de Fortamun y efectivamente invertirlos en las etiquetas que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Es cuánto, Yojaira? Muchísimas gracias, doctor José Ángel. Y antes de continuar, por ahí también nos preguntaban sobre las presentaciones. Solo recordarles que sí las van a recibir en el correo electrónico con el que hicieron el registro en nuestra plataforma. Y bueno, a ver, continúo. Jaime Martiñón, vía Facebook, dice, si estos recursos, esta me parece la estaban haciendo cuando estaba exponiendo usted, licenciado Froilán, pero si alguno de los otros expositores me quiere apoyar, solo indíquenme. Dice, si estos recursos son inembargables, ¿por qué no respeta ese principio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Pues está dando el caso de que se embarga cualquier cuenta bancaria no importando su origen, hablando de participaciones federales. Bueno, creo que era en la intervención de del doctor José Ángel Muñoz. Yo le cedería el micrófono a él nuevamente. Muy amable, Froilán, muchas gracias, pero claro que tú también la puedes contestar. Miren, es cierto, en la práctica y en la realidad se da mucho que en ocasiones algún proveedor, algún contratista se duele o se queja del incumplimiento de alguna obligación contractual de un municipio y al hacer valer su acción judicial ante los tribunales, estos prestos les embargan las cuentas a los municipios sin percatarse de esa violación. Obviamente la Comisión Nacional Bancaria de Valores no está obligada a conocer la ley de coordinación ni las reglas de esto. Para eso las sindicaturas municipales o los jurídicos de cada municipio tienen que hacer la gestión que corresponda para efecto de desbloquear esas cuentas. Un punto muy delicado y muy importante que con el permiso aquí de Pedro Alejandro Fernández y Froilán, quisiéramos decir, es que en ocasiones mezclan recursos en una misma cuenta de varios orígenes y eso permite en ocasiones que una vez que se hacen los trámites jurídicos ante los tribunales se complique el desbloqueo de dichas cuentas. Entonces, una sugerencia muy respetuosa es que no mezclen, que no estén combinando dineros diferentes en una misma cuenta, porque eso luego les va a complicar. Entonces, sí es cierto que son inembargables, pero tienen que hacer la gestión correspondiente sus jurídicos de manera directa ante los tribunales. ¿Es cuánto, Yojaira? Muchas gracias, doctor. Y yo creo que me voy a leer una última, pero sí quisiera pedirle su apoyo para que nos dejen sus
sus datos de contacto en el chat para que así, si alguien tuviera alguna duda y quiere hacerlo personalmente con ustedes, adelante, aparte de lo que ya comenté, de hacerles llegar las preguntas que faltaron. María Rivera vía Facebook dice, en materia de fiscalización sobre el uso de los recursos federales que revisa la auditoría, ¿cuáles son las principales observaciones que hace la auditoría en el manejo de esos recursos y como qué tipo de sanciones reciben las entidades federativas y municipios? No sé quién me puede apoyar. Pues, Ay. quien tú digas. No, Ajá. adelante, cualquiera de ustedes me puede apoyar, solo indíquenmelo. Si quiere Froilán o Pedro Alejandro, adelante. Solo díganme quién para activarles el micrófono. Oh, ok. Adelante, licenciado. Gracias. Sí, pues bueno, las sanciones o las observaciones que primero detecta la auditoría por lo regular, bueno, en lo que nos ha tocado ver, es que no capturan o no realizan la captura de estos recursos o el seguimiento en los sitios, en la plataforma MIX o en el SRPT, ¿no? Que se van por la libre, ejerciendo el recurso y no toman en cuenta estos procesos de que se deben de ir capturando los recursos en estas plataformas, tanto de bienestar como de la Secretaría de Hacienda, y esa es una de las primeras observaciones que les hacen, ¿no? Que no se sujetan a los procedimientos propuestos por la Federación. Otra, pues ya las más graves, que no destinan los recursos a los objetivos, pues que están establecidos en la ley. Esto es, pues que se llevan a cabo desvíos de recursos. Estas son las observaciones que hacen y las sanciones, pues ya pueden ser resarcitorias, es decir, que reintegren el recurso o de otro tipo. También, pues ya más, de tipo penal, sanciones de tipo penal o administrativas, que son pues inhabilitaciones de cargos o suspensiones. Muchas gracias, licenciado Pedro. Claro que sí. Adelante. Sí, licenciado muchas Froilán. gracias. Lo que pasa es que vi rápido 3 preguntas que aludían personalmente a mi presentación. Si me das 2 minutitos para responder rápido. Primero nos Adelante. preguntan por un apoyo en caso de que para el cálculo de participaciones y aportaciones a municipios, ¿no? Que cómo le hacen. Pues con todo gusto, ahí están en nuestras presentaciones o en mi presentación están los datos. Se pueden acercar y con todo gusto podemos hacerlo desde la OSEP o incluso pues Indetec tienen ese apoyo, ¿no? Correcto. Otros preguntaban con respecto al predial, que si realmente la coordinación Estado-municipio pues era beneficioso para el municipio o solamente para el Estado. Sin duda que es para ambos, ¿no? Porque acuérdense que la distribución del Fondo General de Participaciones también considera la recaudación del impuesto predial. Entonces, entre más recaudación de predial haya, obviamente el Estado va a recibir mayor Fondo General de Participaciones, pero acuérdense que el 20% al menos de ese Fondo General también va para los municipios. Entonces también les beneficia pues a los municipios con independencia de la parte del Fondo de Fomento Municipal que reciben solamente aquellos que están coordinados, ¿no? Y con respecto al tema del incentivo del ISR por enajenación de bienes inmuebles, preguntaban que si únicamente los que tienen firmado convenio, los estados que tienen firmado convenio reciben este recurso. Comentarles que todos los estados tienen firmado este convenio desde 2020, entonces todos lo reciben y la distribución y porcentaje efectivamente lo determina la legislatura local. Al menos el 20% de estos recursos deben corresponder a los municipios, otra vez como mínimo es el 20%, y la forma de distribuir si corresponde a la legislatura local la atribución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Y bueno, lamentamos no poder dar lectura a las demás, pero ya tenemos que ir cerrando esta sesión. En este sentido, voy a cederle los micrófonos al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAPEC. Adelante, maestro. Muchas gracias, Johaira. Bueno, antes que nada, muy buena tarde. Tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión, en la cual pues hemos revisado uno de los contenidos de este seminario de Hacienda Pública Municipal, que como, bueno, hemos visto el tema pues es
demasiado extenso, demasiado interesante y pues queremos agradecer a nuestros ponentes por su participación en esta sesión, pues en donde hemos visto que pues se ha procurado brindar los aspectos más importantes de este tema, que como hemos visto, pues comprende muchos aspectos, cada uno de ellos pues es todo un tema en sí, todo lo que tiene que ver con participaciones, con aportaciones, y que pues sí requiere pues una revisión muy detallada. Ahorita hemos visto algunos de estos aspectos para todos los alumnos del Diplomado de Hacienda Pública Municipal que ahorita están cursando este diplomado, pues comentarles que el día de ayer se abrió el segundo módulo de este diplomado, que es precisamente de este tema de transferencias federales, en donde el propósito precisamente es ir a la par entre este seminario y el diplomado, para que de esta forma podamos complementar la revisión de estos contenidos. Entonces, pues para todas aquellas personas que están dentro del diplomado y que nos acompañan también en este seminario, pues hacerles extensiva la invitación para que puedan revisar con todo detalle estos contenidos en el módulo respectivo del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. También, pues bueno, queremos agradecer a nuestros ponentes esa disponibilidad para, uno, estar con nosotros en esta sesión, brindando estos temas que en algunos casos llegan a ser un poco complejos, pero que ese conocimiento que tienen facilita mucho la forma de exponerlos. Y dos, pues la disponibilidad también para poder atender sus preguntas, que como vimos, pues nos han dejado sus correos electrónicos aquí en el chat con toda la disponibilidad para poder atender sus diversas preguntas, que también como desafortunadamente los tiempos a nosotros nos apremian, entonces ahorita pues ya estamos prácticamente en el límite porque pues bueno, ya tenemos también otras sesiones por iniciar. Pero sí queremos hacer pues extensivo este agradecimiento, por supuesto, a a las instancias que representan y ya de manera muy particular pues a ustedes por sus exposiciones tan brillantes. Queremos agradecer al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, director de Desarrollo Jurídico de Hacienda Municipal del INDATEC, que sin lugar a dudas su exposición ha sido brillante. Queremos agradecer al licenciado Ferdinand Pascual de Jesús, director de Planeación y Vinculación con Haciendas Estatales y Municipales. Muchas gracias por su exposición, que sin lugar a dudas también ha sido bastante brillante. Y por supuesto queremos agradecerle al licenciado Pedro Alejandro Fernández Huerta, director de Normatividad y Procesos para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. También muchas gracias. A todas y a todos ustedes, público auditorio, también queremos hacerles este agradecimiento por poder estar con nosotros en esta sesión, reiterándoles que pues tenemos abierto este segundo módulo del Diplomado de Hacienda Pública Municipal y haciéndoles la atenta invitación para que nos acompañen en la siguiente sesión de este seminario, que será el próximo día 25 de julio, en donde revisaremos el tema de la administración del gasto municipal, que pues es otro tema pues bastante importante dentro de las haciendas públicas municipales, porque bueno, con este tema del de transferencias federales, pues cerramos esta primera parte que tiene que ver con los ingresos municipales, que como vimos, por una parte está la parte de los ingresos propios que los revisamos en la sesión pasada, y en esta revisamos esta otra parte que es sumamente importante, dado estos datos que ya nos presentaron nuestros expositores, en donde hemos visto que pues para la mayoría de los municipios las participaciones federales y las aportaciones federales son gran parte de su presupuesto. Entonces es importante que conozcan bien en qué consisten estos recursos para poderlos administrar de la mejor manera. Y para la siguiente sesión, pues ya vamos con la otra parte que pues complementa esta parte del ingreso, que es la del gasto, que evidentemente pues por una parte necesitamos fortalecer el ingreso, pero con un propósito para poder administrar bien el gasto y que vayamos orientándonos hacia la atención de las diversas necesidades municipales. En ese sentido, pues
nuevamente les reiteramos esta invitación para que nos puedan acompañar. También, bueno, nuevamente queremos felicitar al INDETEC por esos 50 años que están cumpliendo y que, pues, sin lugar a dudas, pues ese papel que han tenido dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido esencial. En ese sentido, pues, a todo el equipo del INDETEC, pues, les extendemos una cordial felicitación a todas y todos ustedes, a todo ese equipo que, pues, a lo largo de las diversas ediciones del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, pues nos han estado acompañando, han ido de la mano con nosotros y pues sin lugar a dudas que esto que tenemos ahora en materia del Diplomado de Hacienda Pública Municipal y del Seminario de Hacienda Pública Municipal, en gran parte pues se debe a su colaboración. Muchas felicidades. Y sin más, pues cerramos esta sesión deseándoles que tengan muy buena tarde y pues esperando que nos puedan acompañar en nuestras siguientes sesiones de este seminario de Hacienda Pública Municipal. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.